Hola, ¿cómo andan? Yo espero que bien. Bueno, hoy nuevamente andamos por exteriores, así que vamos a andar hablando un poquito de un tema interesante. Eh, es ¿A qué le tiene miedo la ansiedad? Uno de los rasgos característicos de este problema es el miedo. Siempre aparece el miedo en algún punto. Antes, en el medio, después, siempre aparece el miedo. Siempre es una constante el miedo algunas veces. Entonces, la pregunta que queda siempre por la vuelta es, ¿a qué le tienen miedo? Las personas con ansiedad, realmente, ¿a qué le tienen miedo? Y uno pudiera pensar que a lo mejor el miedo viene por problemas económicos, situaciones complicadas como las que vivimos actualmente en este mundo, pandémico, personas que quedan sin trabajo, padres de familia que no pueden llevar la comida a las mesas. Una situación bastante complicada. Y entonces queda siempre la pregunta, ¿a qué le tienen miedo a la ansiedad? Las personas, ¿por qué tienen miedo? Y eso es muy bueno verificar y empezar a preguntarnos, ¿cuál es el miedo real de la ansiedad? Y es muy interesante esta pregunta. No es para nada superflua o una pregunta que no tiene mucha contestación, sino que es muy interesante. ¿Por qué está el miedo? ¿Por qué siempre está ese miedo? Algunas veces, vuelvo a decir, algunas veces es claro, el miedo aparece, se presenta, y miedo están las cosas más descabelladas y más particulares. Por ejemplo, una persona, me acuerdo que decía que tenía miedo a que lo secuestraran. Que llegara a su casa, vivía en un edificio, que llegara directamente a abrir la puerta de su edificio, o sea, había entrado al edificio, ingresaba al piso que correspondía a su apartamento. Tenía miedo que lo secuestraran en ese momento. Tal vez uno pudiera decir, bueno, a lo mejor era algún político importante, un empresario muy importante, con continuas amenazas, problemas, situaciones que pudiera llegar a darse. Pero no, era lo que Joaquín Sabina diría en una de sus canciones, Ciudadano Cero. Un señor, bonachón, por demás algunas veces, que había sido hasta incluso demasiado bueno con mucha gente. Esas personas nunca le devolvieron demasiado el favor. Incluso hasta algunas lo usaron para conseguir sus fines. Este ciudadano cero, como diría Joaquín Sabina, tenía miedo de que lo secuestraran. Evidentemente, cuando me planteó esa situación, me di cuenta que era totalmente irreal. Entonces, el miedo siempre está. El miedo algunas veces está oculto, otras veces aparece, pero el miedo está. Y entonces la pregunta que siempre queda es, ¿y a qué hace referencia el miedo? Porque en este caso era irreal. Otras veces puede ser que sea muy real. El miedo a no poder cumplir con una hipoteca, el miedo a no poder llevar comida a la mesa, el miedo de no poder afrontar el día a día, más sencillo y más básico. Entonces algunas veces puede ser real, la situación es real, otras veces la situación es irreal, ya desde el comienzo. Otras personas tienen miedo a que van a morir, otras personas tienen miedo de que dentro de poco va a fallecer por X circunstancia, el miedo a morir de un paro cardíaco,
el miedo ahora tan extendido de que se quede sin respiración y fallezca. Entonces, los miedos están, los miedos aparecen. Algunas veces, como digo, es irreal, otras veces es muy real. O sea, se puede compartir o se puede no compartir, pero el miedo siempre está. Ahora, ese miedo, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el verdadero sentido de ese miedo? Porque si el miedo aparece, si el miedo se presenta, es por algo, por alguna situación. Entonces, ¿a qué hace referencia ese miedo? Y básicamente el miedo que se presenta es porque se da el proceso energético habitual de la ansiedad. Se descargan los pies, las piernas, algunas veces las caderas, que eso todo tiene un circuito energético, o sea que está cargado energéticamente, se descarga esa energía y muchas veces se va hacia arriba, se va hacia el cerebro, a producir la famosa sobrecarga cerebral, tan característica en la ansiedad. Y cuando se va hacia arriba, se va hacia la cabeza y se produce esa sobrecarga, ahí usualmente aparece, se presenta, entre otras cosas, el miedo. Miedo, vuelvo a decir, puede ser real o irreal. No es tan importante si es real o es irreal, sino que se presenta la situación, el miedo, esa sintomatología. Entonces, ¿cómo trabajamos el miedo? Bueno, en ese caso lo que tenemos que ser es muy concretos, y si no podemos diferenciarnos, o sea, si no podemos aclarar nuestra cabeza para darnos cuenta de que nuestros miedos son irreales, porque puede llegar a darse que no podemos aclararlo, esto es sencillo. Hablemos con un amigo, un colega, vecino, papá, mamá, el hermano, y plantearle a ver si esos miedos, si le ves cara de que sí puede ser real o no. Mirá, esto me parece que te está yendo de mambo, o sea que seas irreal, sean miedos irreales. ¿Y por qué te planteo esto? Porque si es real, o sea, si estás en la cuerda floja y en cualquier momento perdés tu trabajo, tenés una familia que mantener, tenés ya compromisos asumidos, puede ser un auto, una casa, televisor, lavarropa, vaya a saber. Bueno, sí, estás en un problema, y entonces es real. Ahora, si tenés miedo de que morirte del corazón y no tenés ningún problema cardíaco, si tenés miedo de morirte por insuficiencia respiratoria, pero no tenés ningún problema respiratorio, o ni por cerca, bueno, entonces eso raya más en irreal. Entonces, tenemos que empezar a ver qué es lo real, qué es lo posible, en este caso, y qué es lo que no es posible. Porque va a cambiar algo si es real o irreal el miedo. No, el miedo va a ser el mismo. Muchas veces el miedo es el mismo. Ahora, si yo sé que es irreal, yo voy a poder saber manejarlo de una forma. Ahora, si sé que es real, si no afronto la capacidad de poder llevarle la comida a mi familia, de pagar las cuentas que tengo, bueno, eso es real. Tal vez entonces no sea un tema de que hay que hablar con un psicólogo o un psiquiatra. Tal vez el tema sea, bueno, vamos a ver qué oportunidades tengo, qué otras opciones tengo, qué habilidades conozco, qué sé, qué puedo ofrecer, qué puedo vender en cuanto a mis conocimientos y mis capacidades.
Y eso es muy diferente que ir a un psiquiatra, a un psicólogo. Ahora, si yo veo que es irreal, bueno, entonces evidentemente el problema soy yo. Soy yo el que tengo esas ideas extrañas en mi cabeza. Y acá apuntan esos miedos, que vuelvo a decir, no tienen asidero en la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando vemos que el problema es nuestro, que nuestra cabeza nos está jugando en contra, tenemos que ver que dentro del contexto de la ansiedad es un síntoma más. Es un síntoma más. Entonces tenemos que tratarlo como lo que realmente es. Un síntoma de los tantos síntomas que tiene la ansiedad, que se presenta muchas veces. Algunas veces no se presenta por ahí, se presenta por otro lado. Pero muchas veces se presenta el miedo. Entonces ese miedo que se presenta, que es irreal, ¿cómo tenemos que trabajarlo? Y bueno, tenemos que trabajarlo dentro del conjunto de los síntomas de la ansiedad. ¿De cuál? Y bueno, de lo que ya conocemos, el pensamiento continuo, el flujo de pensamiento en forma continua, el corazón latiendo a mansalva, los pinchazos, las corrientes eléctricas, las sensaciones de realidad, las sensaciones de despersonalización, o sea que estás como viviendo como que fueras un avatar, no una persona. Entonces, cuando uno ya conoce más o menos eso, ya tiene alguna idea de por dónde podemos ir, de qué lugar podemos ir, por qué lugar podemos trabajar. Pero no trabajarlo en forma particular, porque si es irreal, no te va a llevar a ningún lado. Entonces, si tenemos ese síntoma, los pensamientos y los miedos irreales, es porque evidentemente estamos activando nuestro cerebro para que produzca una reacción a nivel corporal que usualmente da, no por casualidad, una respuesta cerebral. Y eso básicamente es lo que se llama el circuito de la ansiedad. Vos pensás que te vas a morir del corazón, por ejemplo, va a mandar una señal hacia nuestros órganos, hacia todos nuestros órganos, en forma de neurotransmisores. Nuestro sistema nervioso autónomo va a reaccionar activando todas las hormonas del estrés, y eso va a ir directamente a ciertos circuitos cerebrales que van a activar y van a producir más ansiedad. Entonces, eso es el circuito de la ansiedad. Y eso es lo que tenemos que evitar, crear el circuito de la ansiedad. Porque el circuito de la ansiedad lo único que hace es reforzar la ansiedad. 1, 2, 3, 4 y 5.000 veces. Y eso vamos a vivir continuamente en la ansiedad. Entonces, si yo sé que esos miedos son irreales, tengo que hacer lo mismo que con los pensamientos. No tengo que engancharme emocionalmente con ellos. No tengo que darle fe a eso. Tengo que tomar conciencia de que eso que estoy pensando, esos miedos que estoy sintiendo, no tienen asidero en la realidad. Y entonces lo que tengo que hacer es dejar de sentir miedo. No vas a poder dejar de sentir miedo, básicamente porque el sentimiento del miedo, como cualquier otro sentimiento, no está gobernado por el razonamiento. Está gobernado por otras situaciones, por otros efectos. Entonces, dejar de decirnos a nosotros mismos, no tengas miedo, es tan efectivo y tan productivo como tratar de levantar una pared con el pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero y antes que nada, fundamental, no lo creas. Como aparecen, no te enganches con ellos.
Los miedos sí pueden aparecer, perfecto, pero no te enganches. Date cuenta de que eso es irreal. Tengo miedo de perder mi trabajo. Ahora, vas al trabajo y tus compañeros te alaban, te felicitan, tu jefe te da una promoción y evidentemente no es el caso que te van a echar. Entonces ahí vos tenés que darte cuenta que bueno, eso no es la situación esta, que yo estoy sintiendo miedo no es correcto. Entonces hay que hacer referencia a ese miedo y bueno, muchas veces está relacionado ese miedo a otras situaciones. Se desplazan a que voy a morir del corazón, a que no voy a poder respirar y voy a tener insuficiencia respiratoria y voy a terminar falleciendo, a que me van a echar del trabajo. Pero evidentemente esto es como el tero. El tero es un animalito que canta en un lado, pero tiene su nido con los huevos en otro. Entonces, como el tero, la ansiedad canta en un lado, pero el nido está en otro. Entonces, no tenemos que guiarnos por el tema de los miedos. Tenemos que darnos cuenta que, bueno, esos miedos, porque pueden ser varios, usualmente son varios, van por otros lados, van por otros tantos. No apuntan básicamente al miedo, apuntan por otro lado. Y en ese caso en particular, lo que tenemos que ver es tomar contacto con esos miedos, no escaparle al miedo. Correr el miedo, tratar de ocultarlo, escaparlo, decir, esto no es real, esto soy yo solo, nada más, no es tampoco la solución de nada. Sí es importante darse cuenta que a lo mejor este miedo que tengo, o miedos que tengo, no son reales. Sí, es importante darse cuenta de eso. Ahora, no decir, no, esto es solamente un invento, soy yo el que lo estoy creando, nada. No. Si lo estás creando es por algo. Es por algo. Pero evidentemente el miedo no es real. Es por otro lado. Entonces, lo importante es empezar a tomar contacto con esos miedos. No con la situación desagradable del miedo, que lo podés hacer, ¿cómo no? Pero si entras en contacto con ese miedo, pregúntate a vos mismo, porque eso también es fundamental. ¿A qué realmente le tengo miedo? ¿Cuál es la verdadera situación a la que le tengo miedo? Y permitite, habilitate, descubrir que las posibilidades son muchas. Algunas veces, muchas veces, las situaciones hacen referencia a temas de relación, de vinculación. Puede ser con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tu vecino. ¿Por qué no? Puede llegar a darse. ¿Se da habitualmente? No siempre se da habitualmente, pero puede llegar a darse. Puede llegar a darse. No es lo común, pero puede llegar a darse. Pero lo importante es preguntarse. Bueno, bárbaro. Muy bien. Tengo este miedo. Tomo contacto con ese miedo. No para sufrir, no para estar todo el día sufriendo, no para decir qué horrible, qué situación tan jodida que es la mía, porque siempre estoy así. No. Hay que apuntar a otra cosa. Hay que apuntar a otra situación. Hay que preguntarse realmente qué siento. Y preguntarse también es ese miedo que siento, ¿a qué hace referencia? ¿Siento miedo a qué? ¿A qué puedes llegar a sentir miedo? Y ahí, bueno, como siempre, prepárate. Prepárate y habilitate a que te aparezca cualquier cosa. De forma de pensamiento, forma de vinculación, forma de
relacionarnos con nosotros mismos muchas veces. Miedo a situaciones irreales también puede llegar a darse. Muchas veces el ser humano se atemoriza por situaciones totalmente irreales. Y lo bueno es darse cuenta que son irreales. Algunas veces la vida te da la posibilidad justamente de que tú te enfrentes a esas situaciones, muchas veces irreales, para sufrir, para amargarte. No. Para que tú te des cuenta de que muchas veces eso es irreal. Es totalmente irreal. Y cuando tú te das cuenta de que es irreal esa situación, cuando tú te das cuenta que es irreal esa situación, evidentemente la vas a encarar de una forma totalmente diferente. No es que vas a desaparecer y mágicamente las cosas van a cambiar, ni nada por el estilo. Es que sencillamente se van a modificar de una forma diferente. Y vas a ver que esas situaciones, después, con el paso del tiempo, te vas a terminar riendo de eso. Porque te das cuenta que es algo totalmente inocuo. Y que ante la situación de eso, de ese miedo, que puede ser que lo hayas vivido, lo manejes de taquito algunas veces. Otras veces puede ser que te complique también, ¿no? También está esa posibilidad. Pero esa complicación, muchas veces, lo que te marca es de que a lo mejor teníamos que reforzar ciertas características profesionales, laborales, personales, vas a saber uno, para otro lado. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar muchas veces. En encontrarnos con nuestros miedos, en vincularnos con nuestros miedos, de una forma sana, de poder llegar a entenderlos. Y ver, porque ¿quién te diga que a lo mejor no tenga algo para decirnos ese miedo? Muchas veces nos dicen cosas, nos plantean situaciones, escenas temidas que muchas veces es el monstruo de pies de barro, que de última nos muestra que de última tenemos miedo a imágenes mentales creadas por nuestro subconsciente, pero que en la vida real o no se van a dar, o no se dan de esa situación, o no se encaran de esa forma. Y ahí es cuando nos damos cuenta de, pucha, qué bobetas que fui, cómo tuve miedo de eso, cómo me creí de que esto yo no lo iba a poder hacer, o que yo solo no iba a poder, y sí pude, sin problema. Entonces confrontarse con los miedos es algo muy bueno, claro, si son reales. Si tengo miedo de paro cardíaco, pero no tengo ningún problema cardíaco, estoy esperando algo que no va a pasar. Si tengo miedo a que me voy a morir asfixiado, pero no tengo ningún problema respiratorio, no va a pasar tampoco. Y así con tantas cosas. Entonces, no hay que tenerle tanta ni vergüenza ni miedo a estas situaciones, a estas imágenes mentales muchas veces creadas por nuestro subconsciente, que nos está jugando una mala pasada. Lo importante sí es darse cuenta. Sí, darse cuenta de que esas imágenes son fantasías, son creaciones de nuestro subconsciente, que hablan de nuestros miedos, pero que muchas veces esos miedos no son reales, que muchas veces podemos trabajar directamente para poder o solucionarlas, o a lo mejor darle la vueltita, para darme cuenta de que esto es bastante irreal. Bueno, así que lo mejor con los miedos, primero es ver si es real o es irreal. Si es irreal, bueno, trabajalo como un síntoma de los tantos síntomas que tiene la ansiedad. Es irreal. Ahora, si es real, bueno, en ese caso, bien, ¿por dónde me pega? ¿Qué situación me afecta? ¿Qué tendría yo que hacer para no sentir más ese miedo? Hacer algún curso, profesionalizarme en algo, trabajar más con esto, desarrollar más aquello. ¿Por dónde viene el miedo?
bueno, trabajar apuntando a ese lado. Trabajar apuntando a ese lado. Muchas veces el miedo no es un tema, como yo digo, no es un tema tan irreal. A veces nos habla de cosas que nos están faltando, pero que no son cosas imposibles de conseguir tampoco. Tenemos que dedicarnos a eso. Y muchas veces ahí está el tema, no nos queremos hacer el tiempo para poder desarrollarnos ese aspecto. Y si no queremos desarrollarnos en ese tema, hay que ver por qué no queremos. Y muchas veces capaz que hay otros miedos, inconscientes muchas veces, que nos juegan en contra. Así que bueno, lo importante de este tema es darnos cuenta de si es lógico o ilógico y trabajar apuntando a eso. No escapando, no descartándolo, sino entrando en contacto y viendo a ver si cuán real hay de esto. Si es que es real, ¿no? Y cuánto tiene de ilógico. Porque vuelvo a decir, si mis compañeros están más o menos que me hacen fiesta cuando llego, mis jefes me dicen de que soy un espectáculo, y bueno, es medio difícil de que te vayan a despedir, ¿no? No significa que no te vaya a pasar nunca. Te digo que es medio ilógico. No está de acuerdo con la realidad. Ahora tampoco es que nunca jamás me va a pasar. Por ahora, no. De todas formas, que te diga en el futuro. Bueno, así que quería hablar un poquito en exteriores, como ven, sobre el tema muy arboleado por este lado. Quería hablar sobre este tema de los miedos, que es tan común en la ansiedad, que aunque te parezca ilógico, no le tengas miedo al miedo. No le tengas miedo, porque también es un mensaje, también tiene información para vos. Y es bueno entrar en contacto con ellos y ver por dónde duele el zapatito. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que somos nosotros los que nos creamos en la historia, en nuestra cabecita. Y muchas veces en complicidad con nuestro inconsciente. Así que bueno, no quiero prolongar más el tema pero me parecía interesante trabajarlo, ya que hacía un tiempo que no trabajaba sobre el tema miedos. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Como siempre les digo, paz y tranquilidad para ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.